Vamos a leer Génesis capítulo, perdón, Génesis capítulo 13. Libro de Génesis, el capítulo 13. Vamos a mirar. Y el tema que vamos a hablar es sobre los salvos. Hay dos tipos de salvos. El salvo que puede vivir por la fe y el salvo que, aunque puede seguir la idea de Dios, prefiere seguir su propio corazón, o ese salvo sigue su propio pensamiento. Son dos tipos de salvo que hay en la Biblia. Un salvo que sigue el corazón de Dios y un salvo que sigue su propio pensamiento, su propia idea. Entonces, vamos a leer Génesis 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Génesis capítulo 13 del 1 al 18. Dice el versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer con todo lo que tenía, y Lot con él. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Vamos en el versículo 5, Génesis 13:5. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Leímos todo el capítulo 13. Génesis capítulo 13, entonces habla de Lot y de su sobrino. Habla de Abraham y su sobrino Lot. Entonces, Abraham es el padre de la fe. Dios, cuando llama a Abraham desde el principio, en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. La palabra de Dios es exacta. ¿Qué no nos deja escuchar la palabra de Dios de forma exacta? Nuestro pensamiento. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra. Claro, él se va de su tierra, pero Dios le dice: y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Qué significa? Tiene que dejar a su familia. O sea que Abraham tiene que salir solamente con su esposa, con nadie más. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Abraham deja su tierra, deja a su padre, deja parte de su parentela. Dios no le dijo parte de su parentela, le dijo: deja tu parentela. Abraham no tenía que irse con Lot. Entonces la Biblia es una palabra exacta, la verdad es exacta. Si se la aumenta, no es la verdad. Si se le quita, no es la verdad. Por eso en Salmos 119 dice: la suma de tu palabra es verdad, la suma completa. Cuando alguien le quita a la Biblia una parte, cuando se le quita una parte a la verdad, ya no es la verdad. Si se le quita o se le aumenta, no es la verdad. Entonces Satanás es muy astuto, porque Satanás siempre quiere que nosotros en nuestro corazón no aceptemos la Biblia tal cual como es, completa. Siempre quiere o que tengamos un pensamiento añadido a la Biblia, o que le quitemos, que le sumemos o le quitemos. Por eso
en Apocalipsis, Dios nos va a decir que no le añadamos a la palabra ni le quitemos, porque las personas que le añaden o le quitan van a recibir maldición. Todas las maldiciones que están en Apocalipsis, dice la Biblia, que el que le quita o le añade va a recibir las maldiciones. Entonces Dios, cuando nos muestra en Génesis capítulo 13, nos va a mostrar que hay dos tipos de justos. El justo, al que Dios le enseña que solamente tiene que creer la Biblia, que se apoye solamente en Dios, y hay un justo que quiere seguir su propio camino, quiere seguir su propio pensamiento, su propio corazón, en vez de seguir la palabra de Dios, en vez de seguir la fe. Claro, es justo, pero no quiere seguir a Dios, no quiere seguir el camino de la fe. ¿Ese ejemplo quién es? Ese ejemplo es Lot. Ahora, hay otro ejemplo de un justo que no quiere seguir el camino de Dios, sino su propio pensamiento. Es Saúl. Entonces aparecen dos. David se equivoca, pero sigue el camino de Dios, y Saúl sigue su propio camino. Entonces, esos justos que siguen su propio camino, es el ejemplo de Saúl, es el ejemplo en este momento de Lot, y hay otro ejemplo, Sansón. Es usado por Dios, es levantado por Dios como siervo de Dios, pero sigue su propio camino. Cuando Sansón sigue su propio camino, ¿qué pasa? Lo cogen como juguete los filisteos. Los pecadores lo toman como un juguete. Entonces, en este mundo, podemos seguir el camino de Abraham o podemos seguir el camino de Lot, aún siendo justos, siendo hijos de Dios. El salvo, el justo, no pierde la salvación, pero puede perder una vida bendita para Dios. Puede perder la vida. ¿En qué sentido? Siendo salvo puede vivir como si no fuese salvo. Siendo salvo puede vivir como un pecador. ¿Aún siendo qué? Siendo salvo, siendo hijo de Dios. Entonces, Lot tiene altercado ¿con quién? Lot tiene altercado con Abraham, con el padre de la fe. ¿Por qué tienen altercado? Porque Lot está fijando sus ojos, en vez de mirar a su tío como el modelo de la fe, porque Dios levantó a Abraham como el modelo de la fe, entonces él empieza a mirar solamente los bienes de este mundo, y por seguir los bienes de este mundo, por poner sus ojos en este mundo, Lot solamente mira las cosas de este mundo, pierde de vista al padre de la fe, que en ese momento, ¿quién es? Abraham. Y Dios lo va a aumentar desde Génesis. Si seguimos leyendo la Biblia, vamos a encontrar a Abraham en muchos lugares de la Biblia como el padre de la fe, como el modelo de la fe, y aparece también en Santiago 2, y aparece en Hebreos 11. Entonces, claramente Dios nos va a mostrar qué tipo de vida quiere Dios que tengamos, la vida de la fe. Dios no quiere que nosotros, siendo justos, terminemos en Sodoma y Gomorra. Dios no quiere que nosotros, siendo justos, como el caso de Saúl, era rey, vivía en el palacio, pero vivía con miedo. Vivía persiguiendo a David. El hombre que era conforme al corazón de Dios era David, y Saúl vivió persiguiéndolo, vivió con envidia, con miedo. Y al final consultó a una divina. Siendo hijo de Dios, terminó consultando a una divina. Por eso Dios, ¿qué hace con Saúl? Lo hace a un lado. ¿Por qué lo hace a un lado? Porque él no quiere seguir el corazón de Dios. Solamente quiere vivir detrás de su propia idea, detrás de su propio pensamiento. Y Saúl vive arrogante. Lot, ¿cómo vive? También arrogante. Siendo justo, siendo hijo de Dios, él solamente quiere acumular bienes en este mundo. Pero ya él es salvo, es hijo de Dios. Por eso Dios que nos va a mostrar a través de Lot, a través de Saúl, los dos tipos de salvos que hay. El salvo que sigue el camino de Dios, el salvo que sigue a Dios donde Dios le dice, y el salvo que no quiere seguir el camino de Dios o la voluntad de Dios, aunque es salvo. Entonces cuando miramos en el versículo 8, dice el versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre tus pastores, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces Lot descubre algo. Estamos chocando, estamos peleando, porque Abraham quiere seguir el camino de Dios, Lot quiere seguir el camino de este mundo. Entonces hay un choque entre un salvo que quiere seguir el corazón de Dios, entre un salvo que quiere seguir el camino de la fe,
Y el salvo que quiere vivir en este mundo como si no fuese salvo, detrás de la riqueza, detrás del dinero, detrás de su propio ego, esos dos salvos van a chocar, no pueden andar juntos. El salvo que quiere vivir para Dios, el salvo que quiere vivir por la fe, que quiere vivir por el Evangelio, el salvo que quiere predicar el Evangelio y el salvo que quiere vivir detrás de su propio corazón, detrás de sus propios deseos, no pueden caminar juntos. Lot, ¿qué tiene que hacer? Lot tiene que reconocer, Dios levantó a mi tío como el padre de la fe, entonces tengo que seguir a mi tío. Tengo que seguir el corazón de Dios porque Dios está guiando a mi tío por el camino de la fe. Pero Lot no escucha a Dios. Un salvo que no escuche a Dios, un salvo que no escuche la palabra de Dios, un salvo que no tenga guía, va a vivir en este mundo como si no fuese salvo. Va a vivir solamente, ¿para qué? Para su Para carne. acumular dinero, para acumular riquezas, o simplemente va a satisfacer sus propios deseos, no más. No va a vivir con un propósito de yo soy salvo, entonces yo debo predicar el Evangelio. Dios a mí me salvó para que yo pueda anunciar el Evangelio a quién? A otras personas. Para que pueda guiar, dirigir a otros. Entonces Dios nos va a mostrar que ya están en rivalidad. ¿Quién? Abraham y Lot. Ya tienen, ¿sí? Problema. ¿Por qué? Tienen problema porque Abraham quiere seguir el corazón de Dios. Y Lot solamente está mirando cómo acumular riquezas en este mundo. Pero curiosamente, Abraham ya es rico también. ¿Cuál es la diferencia? Que el corazón de Abraham no está en las riquezas. Aunque tiene riquezas, no está en las riquezas. Y el corazón de Lot se quedó en la riqueza, no más. En el corazón de Abraham, ¿qué es más grande? La fe. Dios es más grande. En el versículo 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Así enseña la Biblia. Abraham era no rico, Abraham era riquísimo, es decir, como multimillonario. Pero aunque Abraham es multimillonario, para Abraham, ¿qué es más importante? Seguir a Dios. Para Abraham es más importante creer en Dios que sus riquezas. Aunque tiene oro en abundancia, aunque tiene plata en abundancia y aunque tiene ganado en abundancia, le sobra, a Abraham le sobra la riqueza, porque no dice que era rico, era riquísimo. Para Abraham, ¿qué es más importante? Dios. Para Abraham es más importante la fe. Eso es más importante para Abraham. La parte espiritual para Abraham es más importante. Para Lot, aunque es hijo de Dios, aunque es justo, aunque sabe que Dios perdonó todos sus pecados, para Lot es más importante el ganado. Eso es más importante. Era ganadero y él solamente en qué se está centrando en su vida. ¿Acumular qué? Bienes, riqueza. Pero Abraham también tenía riqueza. Los dos ya eran tan ricos que no pueden caber en un mismo lugar, de tanta riqueza que tienen. Por eso Abraham se da cuenta, Lot no quiere seguir a Dios. Lot solamente quiere seguir el ganado, no más. Él quiere seguir en este mundo las riquezas y no otra cosa. Quiere ser un hombre solamente reconocido por sus riquezas, por sus bienes. Él quiere vivir en este mundo para acumular bienes. Pero los pecadores también viven así. ¿Sí? Los pecadores también viven así. Viviendo en este mundo sin interesarle su alma, su espíritu, cómo van a vivir delante de Dios, cómo viven delante de Dios. Muchos pecadores ni siquiera creen que hay cielo, ni que hay infierno, dicen que el cielo y el infierno es aquí en la tierra. Y todos los días viven con un afán. ¿Por qué? Por el dinero. Pero los hijos de Dios no tenemos que vivir en este mundo pensando solamente en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, Dios nos enseña en la Biblia que lo más importante en este mundo es Dios. Eso es lo más importante en este mundo. Y la vida que Dios nos regaló, esa vida tiene que glorificar a Dios. Fuimos hechos para Dios. ¿Sí? Para eso fuimos hechos. Entonces, nuestra vida no fue creada solamente para las cosas materiales de este mundo.
Las cosas materiales de este mundo son temporales. Pero lo más valioso para Dios, ¿qué es? El alma. Dice que si un hombre gana el mundo y pierde su alma, ¿de qué le sirve? Entonces la comparación de Dios, el corazón de Dios, es un alma vale más que este mundo. Para Dios, el alma vale más que todo lo material de este mundo. Por eso Cristo, cuando viene a este mundo, viene a salvar ¿qué? Nuestra alma. Y lo más valioso para Dios es su Hijo. Jesucristo es lo más valioso del universo. Es el gran tesoro de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Qué viene a salvar Jesucristo? Nuestra alma la viene a salvar del infierno, para que no vaya al infierno. Entonces Dios en la Biblia, ¿qué nos va a mostrar? Lo más valioso es nuestra alma, nuestro espíritu, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo más valioso para Dios. Por eso Cristo cuando viene, viene para limpiar ¿qué? Nuestro corazón del pecado. Para que podamos ir ¿a dónde? Al cielo. Porque con el pecado nadie puede ir al cielo. Entonces Dios en la Biblia, ¿qué nos va a mostrar? Lo más valioso, lo más importante para Dios es el alma de nosotros. Por eso enseña de forma directa, de forma clara, de qué le sirve un hombre si gana el mundo, gana todo el oro de este mundo, gana toda la plata de este mundo, tiene todos los tesoros de este mundo y pierde su alma. La Biblia dice, no le sirve de nada. ¿Por qué? Lo más valioso para Dios es nuestra alma. Ahí está lo valioso, porque somos a imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos así. Por eso para Dios lo más valioso es nuestra alma, y nuestra alma es eterna. Hay eternidad, pero en las cosas de este mundo no hay eternidad. Son temporales. Todo lo que miramos en este mundo es temporal, pero nuestra alma es eterna. Ahí está el gran valor. Entonces, Abraham, descubriendo el corazón de Lot, la vida espiritual de Lot, de su sobrino, descubriendo, él no quiere seguir a Dios. Él solamente quiere vivir en esta vida, detrás del ganado. Va a perder su vida. Su alma no la puede perder porque es hijo de Dios. Pero su vida la va a perder su vida. Siendo hijo de Dios, puede experimentar la obra de Dios. Siendo hijo de Dios, puede vivir como un siervo de Dios, porque es hijo de Dios. La Biblia que nos enseña que los salvos somos la luz del mundo. Entonces, ¿con qué propósito Dios nos dio la salvación? Para que alumbremos a muchas personas, para que a muchos pecadores les enseñemos que Jesucristo es el Salvador. Que Jesucristo es el que vino a morir en la cruz para lavar nuestro corazón ¿de qué? De los pecados. Eso es Jesucristo. Pero esa verdad, ¿quién la puede enseñar? Los justos. Pero un justo que no tiene valioso el Evangelio, ¿cómo va a vivir? Va a vivir igual que los pecadores. Aunque es justo, va a vivir igual que los pecadores. Pensando solamente en su vida en sentido físico. Y no más. Pero no va a pensar en lo más importante que tiene, que es el Evangelio, que es Dios. Y cómo puede compartir ese Dios tan valioso que tiene con otras personas. ¿Cómo puede compartir de esa salvación tan grande con otros? Entonces, el salvo que aprende a vivir por la fe, aunque sea como Abraham, que era riquísimo, pero Dios a Abraham que le enseñó la fe. No que se apoyara en sus riquezas, que viviera confiando en quién, en Dios. Por eso Dios desde el principio le enseñó a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Pero Abraham ignoró una cosa, tu parentela. Dejó su tierra, dejó a su padre, pero se fue con Lot. ¿Dios qué le va a enseñar? La palabra de Dios es exacta. Tenemos que confiar en la palabra de Dios tal cual como Dios la dice, sin añadirle, sin quitarle. Abraham, ¿qué hizo? Le añadió a esa palabra, le añadió a qué? A Lot. Dios no le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y te llevas a Lot. Dios nunca le dijo, llévate a Lot. Él quiso añadir a Lot a la palabra de Dios. Por eso Dios, ¿qué tiene que hacer? Le muestra, yo quiero que tú camines con la fe.
Yo no quiero que tú camines con Lot. Lot es un estorbo en tu vida de creencia, en tu vida espiritual. Por eso los salvos tenemos que aprender para caminar con los salvos que quieren vivir por la fe. Con ese tipo de salvos tenemos que juntarnos. El salvo que no quiere aprender la vida de la fe, Dios que nos enseña, es como Lot, se parece. No camine con un salvo que no quiere aprender la vida de la fe. Ese salvo no nos va a enseñar nada, nos va a restar. No va a sumar, nos va a quitar del plan de Dios. Entonces, los salvos tenemos que aprender a reconocer. El justo que quiera vivir por la fe, ese justo me puede enseñar. A ese justo yo tengo que seguir. Pero un justo que no quiere vivir con la guía de Dios, no quiere vivir con la voluntad de Dios, sino que quiere vivir como él quiera. Un salvo que no le interese la guía de Dios, que vive en este mundo como un pecador, aunque no es pecador, pero quiere vivir en este mundo como un pecador, con ese tipo de salvos, no tenemos que seguir. No tenemos que seguir ese tipo de salvos. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, él descubrió, Dios me dijo, Dios quiere que yo solamente lo siga a él, a nadie más. Dios quiere que camine con él. Entonces, Abraham descubre, por eso estoy chocando con Lot, porque Lot, aunque es salvo, Lot quiere vivir una vida sin guía. Lot quiere vivir una vida como si fuese pecador. No le interesa predicar, no le interesa si lee o no lee la Biblia, no le interesa orar, pero Dios que le enseña a los hijos de Dios que quieren vivir por la fe, que es importante predicar el Evangelio, porque si no le predicamos el Evangelio, la gente ni siquiera descubre que somos justos, ni siquiera descubre que somos hijos de Dios, porque como vimos, sin anunciar que somos hijos de Dios. Lot no anuncia que es hijo de Dios, él no habla de que es hijo de Dios, no predica. Por eso Lot, estando en Sodoma y Gomorra, no hay más justos. No hay. ¿Por qué? Lot no se preocupó por predicar el Evangelio. No se preocupó por vivir por la fe. A él no le interesaba la vida espiritual. Lo único que a él le interesaba eran los bienes de este mundo y nada más. Y los pecadores viven igual. Así viven los pecadores, fijados solamente en este mundo. Pero los justos, que quieren aprender la fe, que quieren vivir por la fe, ellos saben que es lo más valioso, el corazón de Dios, la fe, que Dios quiere enseñarme todos los días que yo necesito depender de Dios. Entonces Abraham, aunque tenía también muchísimos bienes, era riquísimo, eso no era lo importante en la vida de Abraham. ¿Qué era importante en la vida de Abraham? Depender de Dios, seguir la voluntad de Dios, seguir la guía de Dios, eso era importante para Abraham. Entonces Abraham descubre que es importante seguir la voluntad de Dios en esta vida. Siendo salvo, para Abraham lo más importante es seguir la guía de Dios, la voluntad de Dios, no lo que él piensa, no lo que él quiere, lo que Dios le enseña. Entonces vamos a mirar poco a poco en la vida de Abraham que Dios lo va guiando. Abraham, ves a tal lugar, ¿qué hace? Se va. Pero Abraham tiene que irse con todo lo que tiene. Entonces Abraham se puede incomodar. ¿Por qué se puede incomodar? Porque Abraham es un hombre riquísimo. Tiene muchísimos siervos, tiene muchísimo ganado, muchísimo oro, muchísima plata, y Dios le dice, ahora vete a tal lugar. Pues en ese tiempo, en el tiempo de Abraham, muchas veces tenían que caminar distancias muy grandes. Y caminar distancias muy grandes con tantos bienes, siendo riquísimo, no es fácil. Va a ser incómodo. Pero para Abraham, ¿qué es importante? ¿Qué es importante para Abraham? Su comodidad, su pensamiento, su voluntad o la guía de Dios. Para Abraham es importante la guía de Dios. Si Dios me dice que me vaya a otro lugar, me voy a otro lugar. Donde Dios me diga, ahí voy a ir. Donde Dios me enseñe, donde Dios me muestre, ahí voy a estar. No importa que sea incómodo, no importa que no me guste. Yo voy a ir donde Dios quiera que yo esté. Entonces, Dios le muestra un camino a Abraham. No puede seguir más con Lot. Lot no quiere caminar conmigo. Dios le enseña a Abraham, Dios no quiere, ¿sí?, que Abraham siga caminando ¿con quién?
con Lot. Abraham ya sabe eso, le llega la sensibilidad en su corazón. Lot no quiere vivir para Dios. Lot no quiere vivir por la fe. Entonces Dios le dice, apártate, apártate. Él no quiere vivir como justo. Es justo y no quiere vivir como justo. Él solamente en este mundo quiere vivir como un pecador. Centrado en este mundo nomás, sin importarle el corazón de Dios, la guía de Dios, la voluntad de Dios. Entonces Dios le muestra a Abraham, déjalo, apártate de él. Apártate, porque él no quiere vivir por la fe. ¿Qué hace Abraham? Lo deja, aunque es justo también y aún es familiar. Tiene dos lazos, un lazo de sangre y un lazo espiritual. Pero Abraham descubre, él no quiere caminar con Dios, yo no voy a caminar con él. Porque él no quiere caminar con Dios. Yo voy a caminar con ¿quién? Con Dios. Dios llama a Abraham amigo de Dios. Porque para Abraham es más importante la fe en este mundo y para Abraham es más importante Dios que todas las demás cosas. Y para Abraham es más importante Dios que aún sus propios bienes. En el versículo 9 dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Pero Abraham ya tiene algo muy claro. Lot, yo no voy a andar más contigo. Yo voy a caminar con Dios. Yo hice mal. Dios me habló algo. Dios me enseñó algo por la palabra y yo ignoré eso. Ahora Abraham sabe, si yo quiero vivir por la fe, si yo quiero caminar por la fe, tengo que recibir la palabra de Dios pura en mi corazón. No tengo que mezclar la palabra de Dios con mi sentimiento. ¿Por qué? Su sobrino, él perdió a su padre muere, su sobrino queda sin padre, entonces él quiere ser un respaldo para su sobrino. En el corazón de tío, él quiere, ¿sí?, apoyar a su sobrino. Él quiere respaldar a su sobrino. ¿Por qué? Porque el padre de Lot muere, el hermano de Abraham muere. Entonces Lot, en su sentimiento, no quiere abandonarlo, no quiere dejarlo solo. Pero Abraham descubre, la vida de la fe no se basa en los sentimientos. La vida de la fe se basa por lo que Dios dice, no por los sentimientos. Muchas personas creen en Dios desde su sentimiento. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Por qué? Yo siento que Dios está en mi corazón. ¿Y que cómo es sentir a Dios? ¿Cómo? Porque uno siente en una cosa. Uno siente que cuando se bautizan en el agua, ya eso es, tienen a Dios. Otros dicen que es hablando en lenguas que sienten un fuego. Y otros que por un sueño sintieron que Dios les habló. Y así, muchos dicen muchas cosas. Muchos. Pero la fe no se basa en los sentimientos. Yo siento que Dios está en mi corazón. Yo siento muchas cosas. No importa que sientan. La fe no es por el sentimiento humano. La fe es creer la Biblia, que es la verdad. Yo creo esa verdad en mi corazón. Entonces, Abraham reconoce que hizo mal, que votó la palabra de Dios por sus sentimientos, se llevó a Lot. Pero él descubre, yo tengo que vivir por la fe, es creer en la Biblia sin mezclar la palabra de Dios, la voluntad de Dios con mi sentimiento. Y hace su sentimiento a un lado y sigue la palabra de Dios. Solo sigue ¿qué? La palabra de Dios, no más. Es mi sobrino. Pero si Dios me dice que deje mi tierra, mi parentela y la casa de mi padre, tengo que dejar todo lo que Dios me dice. Dios me dice solamente qué cosa debo seguir. La palabra de Dios. Cuando miramos la vida de Abraham, Dios le habla a Abraham. Pero cuando le habla a Lot, cuando Dios guía a Lot, no lo guía. No lo guía. No le habla. Porque Lot solamente sigue ¿qué? Su propio corazón, Lot sigue su propia idea, su propio sentimiento, la avaricia de este mundo. Y el pecador vive en este mundo también solamente con mucha avaricia. Por eso Dios que nos enseña. Somos hijos de Dios, no tenemos que vivir con un corazón de envidiar a los pecadores en este mundo.
No tenemos que vivir con un corazón como de avaricia. ¿Por qué? Los tesoros más grandes de los justos, ¿dónde están? ¿Aquí en esta tierra? No. Los tesoros más grandes de nosotros están en la palabra de Dios, están en la fe, están en el corazón de Dios. Ahí están los tesoros más grandes de un justo, de un hijo de Dios. Porque Abraham es riquísimo. Génesis capítulo 13, versículo 2. Tiene mucho oro, tiene mucha plata y tiene mucho ganado. Pero eso no es lo valioso para él. Lo valioso para Abraham, ¿qué es? La fe. Por eso se convierte en ¿qué? En el padre de la fe. Dios lo convierte en el padre de la fe. Luego Abraham tiene un gran tesoro. Cuando nace Isaac, ese es su gran tesoro. Pero Dios que dice, dámelo, sacrifícalo. ¿Y qué hace? Lo entrega. Porque ahora para él la palabra de Dios es más grande que cualquier cosa. La palabra de Dios la recibe pura en su corazón y dice, si Dios me dice que se lo dé, lo tiene que revivir porque Él me dijo que yo voy a ser una nación grande. Tiene que revivirlo, tiene que resucitarlo. Eso está claro en el corazón de ¿quién? De Abraham. Lot no reconoce a Dios. Aunque es hijo de Dios, aunque Lot es justo, aunque sabe que Dios perdonó todos sus pecados, porque los justos sabemos y tenemos el mismo Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, es el mismo. Aunque en el antiguo ellos ven la sombra de Cristo, ya esa sombra de Cristo es el Evangelio. Desde el principio hasta el final está el Evangelio. Por eso, Abraham, que es el padre de la fe, entonces, ¿a quién pudo ver Abraham por la fe? A Cristo. ¿Y David a quién miró por la fe? A Cristo. Todos, desde Abel, si miramos toda la línea de la Biblia hasta Adán y Eva, ¿qué promesa tienen? Cristo, todos. Por eso Jesucristo dijo, escudriñad, Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿de qué habla toda la Biblia? De Cristo. ¿Y Cristo de qué habla? De que Él vino a esta tierra a morir por nuestros pecados en la cruz, a limpiar nuestros pecados en la cruz. Por eso, Abraham cree esa verdad, Lot también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el justo Abraham y el justo Lot? Que en el corazón de Abraham lo importante es la fe. Y en el corazón de Lot, aunque es salvo, no le importa la fe. No le importa a Dios. No le importa el camino que Dios dejó para él, no le importa. Entonces Dios, ¿qué le enseña? Déjalo. Sepárate de él porque él no quiere caminar conmigo. Eso es lo que le dice, ¿sí? En el versículo 10 nos enseña cómo vive Lot. En el versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces, Lot nunca le dijo, Dios, ¿a dónde voy? Dios, ¿qué hago en mi vida? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? La Biblia dice que él alzó sus ojos y miró, esa tierra me parece buena. Pero lo que a él le parecía bueno, no era lo que a Dios le parecía bueno. A lo que le pareció bueno, esa llanura, era Sodoma y Gomorra, donde Dios puso sus ojos y dijo, eso lo voy a destruir, lo voy a quemar con fuego y azufre, porque está lleno solamente de pecadores, de personas que me menosprecian y no creen en mí. Pero esa fue la tierra que vio Lot. El justo que no sigue el corazón de Dios, el justo que menosprecia el corazón de Dios, ¿dónde pone sus ojos? Donde Dios quiere destruir. Como ese justo no tiene la vista de la fe, ve igual que todos en este mundo, los que no tienen la fe, ese lugar que le parece bueno, es el lugar donde los pecadores miraron igual. Ese es el mejor lugar. Todos los pecadores miraron Sodoma y Gomorra, el mejor lugar, la mejor tierra. Él no tenía la vista de Dios, era justo, pero no tenía el corazón de Dios y la vista de Dios para mirar que ese lugar no era el lugar donde Dios estaba mirando, donde Dios estaba planeando, donde Dios tiene la promesa, no era en Sodoma y Gomorra. Dios tiene la promesa en Canaán. Pero, ¿a dónde miró Lot? Miró en Sodoma y Gomorra, se iba acercando, cada vez iba mirando, ¡ay, este lugar es mejor! De a poquito, este lugar es mejor, mejor, mejor. ¿Dónde le pareció lo mejor? Sodoma y Gomorra, pero era justo, era hijo de Dios.
Por eso aquel justo que no valora a Dios, que no valora la palabra de Dios, que no valora el corazón de Dios, la voluntad de Dios, poco a poco se va acercando ¿a quién? A la vida de los pecadores. Él es justo, pero poco a poco se acerca a Sodoma y Gomorra. No terminó en Sodoma y Gomorra, de a poquito. Es justo, es hijo de Dios. Pero por ignorar el corazón de Dios, por ignorar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, cada vez se acerca más y más ¿a qué tipo de vida? A la vida de los pecadores. De a poquito. Hasta que termine en Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Se apartaron. Este es mi mejor camino. Abraham no escoge para dónde ir. Abraham espera que Dios le diga a dónde tiene que ir. Como salvos, nosotros no tenemos que planear nuestra vida. Tenemos que preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para mí en esta vida? Porque yo soy hijo tuyo. Yo no soy un pecador más que puede planear su vida y dirigir su vida. ¿A dónde quieres que esté? ¿A dónde quieres que vaya? El versículo 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. A ese lugar es mejor y se iba. Este lugar es mejor y ahí se iba. Aquí puedo acumular más bienes y seguía y seguía y seguía. Pero sin la guía de Dios, sin el corazón de Dios. Versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Allá se fue él. Esos hombres están enojando a Dios. Están rechazando a Dios. Tiene que incomodarlo a él. O mínimamente tiene que predicarles entonces. Si no le incomoda que estén rebeldes contra Dios, enemigos de Dios, si a Lot no le incomoda eso, entonces predíquele. Pero ya no tiene problema, está mezclado con ellos como si no fuese problema. ¿Por qué? Porque ellos tienen el mismo punto de vista de ¿quién? De Lot. Vivir en este mundo de la mejor forma no significa que tengamos que vivir mal, no significa eso, sino que está poniendo solamente su empeño en acumular bienes en este mundo. No significa que no podamos entonces tener cosas como hijos de Dios. Abraham es riquísimo. Génesis 13:2. Es riquísimo. Pero eso no es lo más importante para Abraham. ¿Qué es lo más importante para Abraham? La fe. Dios. Pero vivir con todo en este mundo y vivir sin Dios, eso no sirve. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo y perder su alma? La Biblia pregunta, ¿de qué le sirve? No le sirve de nada. Entonces, en este mundo, aquellos que no valoran el Evangelio, la palabra de Dios, el corazón de Dios, van a vivir hacia Sodoma y Gomorra, hacia una vida corrupta. Hacia ese tipo de vida van. Hacia la vida donde Dios quiere que enseñarles por qué menosprecias mi palabra, por qué menosprecias mi corazón. Dios cuando miró Sodoma y Gomorra, solamente para ellos que tenía el juicio. No más, el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ignoran a Dios, ignoran el corazón de Dios. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, ¿cuándo le habló? Después que se apartó. Dios le habla a Abraham, lo va a guiar, pero dice después. Porque Abraham está reconociendo, yo en este mundo tengo que seguir la palabra de Dios. Yo en este mundo no tengo que seguir a los hombres y no tengo que estar bien con las personas, quedar bien con las personas, pero estoy caminando sin Dios. No, mejor camino con Dios, así no esté bien con los hombres, pero camino con Dios. Cuando Abraham se separó de Lot, la Biblia dice que Dios le habló. Dios está ¿qué? Contento, porque Abraham quiere caminar con Dios. Así tenga que hacer a su sobrino un lado, así tenga que hacer a un lado su sentimiento, lo hace a un lado para caminar con Dios. Camino con Dios, no con mi sentimiento, no con mi propio corazón ni con mi propia voluntad. Entonces dice que Dios le habló. Eso es el versículo 14.
Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Ahora Dios le va a mostrar a Abraham a dónde tiene que ir. Dios mismo. Lot no le importó a Dios. ¿Dónde Dios me guía? ¿Dónde Dios me enseña? No, él miró y allá se fue. Y me parece que este lugar es mejor y se fue. Y así, ¿hasta dónde llegó? Hasta Sodoma y Gomorra. Sin tener en cuenta a Dios. Aquí dice cuando Abraham se aparta de Lot, Dios le habla a Abraham y ahora Dios, ¿qué le está diciendo? Abraham, alza tus ojos, te voy a mostrar mi promesa. Eso es el versículo 14, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Dios, ¿qué le está mostrando? Hacia toda la tierra. Lot vio algo pequeño, Sodoma y Gomorra, y él pensaba que era lo mejor. Pero el que camina por la fe, Dios, ¿qué le da? Le da lo mejor. El justo que quiere caminar con el corazón de Dios, con la voluntad de Dios, Dios le da lo mejor. Le dijo, mira, alza tus ojos hacia los 4 puntos cardinales, mira. Pero cuando lo miró, a él le pareció que era grandísima la llanura, que era todo. No, eso es una pequeña parte. Pero el que camina con la fe, Dios le muestra un mundo mucho más grande, una gran bendición. Alza tus ojos hacia los 4 puntos cardinales. Así yo quiero trabajar en la vida tuya, de forma grande. Alza tus ojos. Lot, ¿qué hizo? Miró la llanura. ¿Sí? Él mirando la llanura, solamente está mirando lo plano, no más. En una sola dirección, no más. A esa tierra me parece muy buena. Dios a Abraham, ¿qué le dice? Alza tus ojos. Que mire. ¿Sí? Pero cuando alce los ojos, va a mirar la promesa de Dios, la guía de Dios. Lot solamente mira esta tierra, no más. Pegado a esta tierra. Mirando solamente lo terrenal. Pero Dios, a Abraham, ¿qué le dice? Alza tus ojos es, mira hacia arriba. ¿A dónde Dios le quiere mostrar? El mundo espiritual. Alza tus ojos, mira hacia arriba, al mundo de Dios. Eso Dios le quiere mostrar a Abraham, el mundo de Dios. Lot, que solamente mira la llanura, la tierra, no más, hacia abajo, no más. Los pecadores no tienen esperanza del cielo. Los justos sí. Los justos sabemos todo lo que tenemos, todo lo que somos depende de Dios, de la gracia de Dios. Todo don, toda dádiva desciende de arriba, dice la Biblia. Entonces Dios le quiere enseñar a Abraham, Abraham, tú dependes de mi mano, todo depende de mí. Alza tus ojos hacia dónde, hacia mí, hacia mi gracia, hacia mi misericordia, hacia la fe. Alza tus ojos, el corazón tuyo, hacia Dios. Eso le quiere mostrar el mundo de la fe. Como a Lot no le interesa, solamente le interesó fue la llanura. Pero Dios le está enseñando a quién? A Abraham. Alza tus ojos. Mira hacia el mundo espiritual, mira el mundo de Dios. Mira mi promesa. Yo quiero hacer una obra grande en tu vida. Y le dice, en ese versículo 14, y mira desde el lugar donde estás, ¿hacia dónde? Hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, pero mirando hacia arriba, hacia arriba. Después dice el versículo 15, porque la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Eso es una promesa. Yo te voy a dar por la fe, los que quieren vivir en este mundo por la fe, por el evangelio, para Dios, Dios le dice, te daré. ¿Cuál es la vida del salvo que no quiere seguir la guía de Dios y el corazón de Dios? Yo tengo que ganar. Yo tengo que obtener por mi fuerza, pero así viven los pecadores. Por su propia fuerza, por su propia mano quieren obtener todo. Pero Dios, ¿qué le dijo a Abraham? Alza tus ojos, mira, todos los 4 puntos cardinales, mira, todo te lo voy a dar, pero de forma grande,
Porque Dios dijo que en él iba a bendecir a todas las naciones. Usted no está mirando un puntico, Sodoma y Gomorra. Dios le está hablando del mundo entero. De eso le está hablando Dios a quién? A Abraham, al padre de la fe. Dios le está hablando así. Mientras que Lot se queda en Sodoma y Gomorra pensando que eso es lo más grande. No. El plan de Dios para nosotros, para los justos, es un plan grande, es una vida bendita, gloriosa. Por eso, el salvo que no sigue el corazón de Dios va a vivir de una forma como muy estrecha, una vida muy limitada, porque no sigue el corazón de Dios, no sigue el plan de Dios. No puede mirar la voluntad de Dios que es tan grande. Por eso Dios que le dice a Abraham, te daré. La vida de la fe es la vida de la promesa. Yo te voy a dar. Yo te voy a dar. ¿Qué te voy a dar? Ahí dice. El versículo 15. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Le da que la promesa. Yo te voy a dar. No es por tu esfuerzo, no es por tu capacidad, no es por tu bondad, es por la promesa. Yo te voy a dar. ¿Y qué promesa recibe Lot? Ninguna. Porque él sigue su punto de vista, su corazón, y se va a Sodoma y Gomorra, que es donde Dios quiere mandar el fuego y el azufre. Él escoge eso. Por eso los salvos que siguen su propio corazón terminan escogiendo lo peor de este mundo. Porque escogen por sí mismos. Siendo hijos de Dios, ¿quién puede ver el futuro? Dios. Dios puede ver el futuro. Entonces, tenemos un niño pequeñito. Y el niño pequeñito piensa que él puede escoger lo mejor, pero él no sabe. Entonces el niño pequeño empieza a pedirle algo a su padre, que le dé algo, pero su padre sabe, no, eso no es bueno para ti, hijo. Y el hijo le insiste, y le insiste, y le insiste, y el papá le dice, no, eso no es bueno para ti. Te puedes lastimar. Pero él insiste e insiste. Y el papá le dice, no, hijo, te puedes hacer daño. ¿Sí? Un ejemplo, un niño pequeñito pidiéndole a la mamá o al papá un cuchillo para jugar. El papá le dice, no, esto no es un juguete, te puedes herir. El cuchillo se usa para la cocina, se usa para otras cosas, pero no es un juguete, hijo, tú no sabes. Y el hijo le insiste, los padres no le dan eso porque no quieren que se hiera. Pero el niño un día, sus padres no están en la casa y el niño tercamente usa el cuchillo y se corta un dedito. Cuando los padres vienen, lo ven así, lo curan, ¿sí? Le ponen una curita y le enseñan, hijo, por eso no queríamos que tú, no te dimos nunca ese cuchillo porque te ibas a herir. No porque no quisiéramos darte algunas cosas, sino porque eso te hace daño. Abraham esperó para recibir lo que Dios le va a dar porque es bueno. Lot no. Lot es el niño necio que piensa que Sodoma y Gomorra es lo mejor. Pero es que Sodoma y Gomorra no era lo mejor. Escogió la peor tierra del mundo, la peor, porque Dios en Sodoma y Gomorra envió fuego y azufre para quemarlos a todos. Pero eso fue lo que él escogió. Como el niño que escoge el cuchillo y el papá le insiste, no hijo, no te voy a dar el cuchillo porque te lastimas. Y el niño no cree y no cree, porque es muy necio. Hasta que aprovecha que sus padres no están y toma, ¿qué toma? El cuchillo. Cuando sus padres llegan, lo ven que está herido, está cortado, y los padres tienen que curarlo y le explican, hijo, por eso te enseñamos que el cuchillo no es un juguete. Tú no puedes manejar un cuchillo. No tienes la capacidad, no tienes la inteligencia, ¿sí? Ni la habilidad para manejar un cuchillo porque estás muy pequeñito, no sabes. No tienes la experiencia. Te hace daño. Lot vivió neciamente en este mundo, aunque era hijo de Dios, aunque era justo, vivió neciamente. Abraham siguió la voluntad de Dios, el camino de Dios. En el versículo 16 dice, y haré tu descendencia. Primero le dice, te daré, ahora dice, haré. En la vida del justo que vive por la fe, que aprende el corazón de Dios, la guía de Dios, él no hace por sí mismo. Sigue la guía de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios le dice así. Por eso el justo cuando lee la Biblia, tiene que leer la Biblia, eso es lo que Dios me enseña. Lo que Dios me enseña que es bueno, eso yo tengo que seguir. Lo que Dios me dice que ignore, eso tengo que ignorar. Lo que Dios dice que tengo que dejar, lo tengo que dejar. Lo que Dios dice que tengo que seguir, pues lo tengo que seguir.
Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, pero él se llevó a Lot por su sentimiento. Por eso nuestros sentimientos son muchas veces un obstáculo para seguir la palabra de Dios de forma pura. Tenemos que ser fríos con nuestro propio corazón si queremos seguir el corazón de quién, de Dios. Pero aquellos que no quieren ser fríos con su propio corazón, con su propia voluntad, van a ser fríos con Dios. Lot fue frío con Dios, no quiso seguir la voluntad de Dios, no quiso seguir el camino de Dios, no quiso seguir la voluntad de Dios. Dios por eso luego es frío con Lot, lo deja. Como el padre que le dice al niño no juegues con el cuchillo, el niño insiste, insiste y el padre dice, bueno, voy a probar, ya sería muy extremo, voy a probar para que tú aprendas que eso realmente te va a herir. Ya es algo muy fuerte, el niño tiene que ser demasiado necio porque el padre no va a querer hacer eso nunca. Tiene que ser demasiado necio. Tiene que menospreciarlo demasiado a su padre para que su padre un día lo deje para que aprenda que lo quiere cuidar, que lo quiere guiar. Dios destruye a Sodoma y Gomorra para que Lot aprenda. Me menospreciaste. Pensaste que tú tenías la razón. Pero Dios es Dios. Dios es el único que tiene la razón. Todos los hombres somos equivocados, todos. Dios siempre tiene la verdad. Dios es un Dios correcto, perfecto. Por eso tenemos que aprender a seguir la guía de ¿quién? De Dios. Por más que un camino nos parezca bueno, no tenemos que creer, por más bueno que nos parezca que es bueno, tenemos que revisar por la Biblia. Si a Dios le agrada, es bueno. Si a Dios no le agrada, no es bueno. Si no le agrada a Dios, no es bueno. Por eso yo, ¿qué tengo que hacer? Creer solamente la guía de quién? De Dios. Creer solamente la voluntad de quién? De Dios. No mi propia guía, no mi propia voluntad, ¿por qué? Voy a sufrir. Sí o sí, Dios nunca miente. Por eso el versículo 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Es la promesa de Dios. Yo voy a hacer tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esa es la promesa de Dios. Entonces Dios promete que va a ser en una forma, en Abraham, en la vida de Abraham, de una forma como extraordinaria. Dios va a trabajar en la vida de Abraham de una forma extraordinaria. Le dice que engrandeceré tu nombre, eso en el capítulo 12. Abraham, si Dios no trabaja en la vida de Abraham, nadie conoce a Abraham. Nadie sabe quién es Abraham como justo. Pero Dios le da una promesa a Abraham y le va a enseñar la fe. Entonces Dios nos quiere enseñar la fe a nosotros también como le enseñó la fe a Abraham, que caminaba con Lot. Nosotros en nuestra vida tenemos que revisar. Dios quiere trabajar grandemente en mi vida. Dios quiere enseñarme la fe, que yo viva en este mundo por la fe. Ya soy hijo de Dios. Pero Dios me enseña que hay unos justos que viven en este mundo como si no fueran justos. Viven como Lot. Pero Dios me quiere enseñar. En mi corazón puede haber un Lot escondido. En mi corazón puede vivir la ambición solamente en este mundo para vivir por los bienes o para vivir solamente para mi ego o para perseguir solamente mis deseos, mi voluntad. Yo tengo que revisar qué Lot no me está dejando seguir el camino de Dios, qué Lot me está estorbando para ver la gran obra de Dios, qué Lot yo traigo. Ya soy hijo de Dios, ya soy justo, pero pueda que en mi corazón haya un estorbo que no me deja ver la gran obra de Dios, que no me deja caminar con Dios. Cuando Abraham pudo discernir espiritualmente que Lot era un estorbo para caminar con Dios, lo hizo a un lado. Nosotros también tenemos que revisar dentro de mi corazón qué Lot hay que no me deja caminar con Dios. ¿Qué cosa hay que no me deja aprender la vida de la fe? Eso tengo que hacerlo a un lado. Ser frío conmigo mismo, con mi corazón, con mi voluntad para seguir la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque Dios quiere trabajar grandemente en nuestra vida. Quiere que seamos los hombres de la fe. Así quiere Dios que vivamos como los hombres de la fe. Que las mujeres vivan como las mujeres de la fe. Así. Tenemos debilidades, pero las debilidades no son problemas para ser los hombres o las mujeres de la fe. Porque Dios nos dejó la promesa y por esa promesa
Dios va a trabajar, Dios nos va a enseñar a vivir por la fe, a caminar con Él. Dios nos va a enseñar, nos va a dirigir. En el versículo 17 le dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Dice, Abraham, camine por la fe, ande, yo le voy a dar a lo largo y a lo ancho, le voy a dar la tierra. Es la promesa de Dios. No es por mi esfuerzo, es por la promesa de Dios. Yo tengo que vivir en esta tierra. Cuando leo la Biblia, cuando escucho la palabra de Dios, tengo que aceptar, eso es la promesa del corazón de Dios. ¿Para quién? Para mí. Lo que dice la Biblia, lo que Dios me diga, yo tengo que recibir, eso es una verdad. Dios va a cumplir eso. Aunque parece que las cosas fueran al revés, aunque no se vea y yo sienta, no, pero es que yo no siento que Dios me escuche, yo no siento que Dios trabaje en mi vida, yo no siento que en mí, yo no veo la obra de Dios. No importa qué sentimos, no importa qué vemos. Si Dios me da una promesa, Dios va a cumplir esa promesa. Sí o sí la va a cumplir en el tiempo de Él. ¿Yo qué tengo que hacer? Orar a Dios, pedir la guía de Dios, la ayuda de Dios continuamente. Los justos, Dios dice que nos escucha, nos responde, está atento a nosotros. Por eso, oren creyendo Dios está vivo. Dios es mi Padre, voy a orar para que Él me dé. Entonces pueden orar por cosas materiales en este mundo, pueden orar, eso no es problema. Entonces los justos no podemos anhelar cosas en este mundo. Sí podemos anhelar cosas de este mundo también. Pero eso no es lo más grande. Pero podemos orar también por cosas en este mundo. Yo le he orado a Dios por muchas cosas, en sentido físico también a Dios. Pero hay cosas por las que le pido a Dios que sé que son más valiosas que las cosas físicas. Le pido por la salvación de mi familia. Le pido para que Dios me permita predicar el Evangelio. Le pido a Dios para que me permita vivir con un corazón humilde, porque el corazón de los hombres es lo más engañoso y más perverso. Y cuando está arrogante, no nos deja ver que está arrogante. Cuando nuestro corazón quiere menospreciar a Dios, la guía de Dios, la voluntad de Dios, a veces no nos damos cuenta. Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Dios tiene que enseñarnos. Tu corazón está arrogante, tu corazón está altivo. Que necesitamos leer la Biblia, que necesitamos orar, que necesitamos predicar el Evangelio, que necesitamos buscar a Dios continuamente. Dios nos enseña eso. Eso es lo más grande, lo más valioso. Entonces podemos orar a Dios por cosas, ¿sí?, que necesitemos físicamente, eso no es problema. Dios es un Padre que tiene todo para nosotros. Y cuando hizo este mundo, lo hizo para que disfrutáramos este mundo también. Eso no es problema. El problema es que nosotros en este mundo vivamos solamente detrás de las cosas materiales. Eso es el problema. Entonces, los salvos podemos orar a Dios por muchísimas cosas, no es problema. Eso no es problema. Juan capítulo 14, versículo 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo, Dios dice, pídame algo, yo le quiero dar. Pero ya sabemos que debemos centrar nuestro corazón primero en Dios, en las cosas espirituales. Y también las otras cosas, pues podemos pedirle, eso no es ningún problema. Ningún problema. Yo un día, un ejemplo, yo quería ir a un evento de la iglesia fuera del país, ¿y qué hice? Le oré a Dios, Dios, deme para ir a ese evento. Es un evento de la iglesia, yo quiero conocer a otros hermanos, quiero experimentar que tú me das, que tú me provees. Y Dios, así orando, me dio. Yo estaba muy contento, ¿sí? Muy, muy contento porque vi la respuesta de Dios. Y en muchas cosas más le he pedido y he visto que Dios me responde. Y espiritualmente también le pido a Dios por muchas cosas. Pero nosotros tenemos que hacer como Dios dice, mirar hacia arriba, hacia las cosas de Dios, ¿sí? Y levantarnos y caminar hacia la fe, hacia la promesa de Dios, como Dios nos enseña. Dice el versículo 18, Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces Abraham, ¿qué hacía? Dios le decía a Abraham, muévete, avanza. ¿Qué hacía? Avanzaba, se movía. Pero Abraham es riquísimo, es incómodo mudarse. A ustedes les gusta, aunque no tienen lo mismo que tenía Abraham, que era riquísimo, tenía muchísimo oro, el oro pesa demasiado. Y tener muchísimo oro no es fácil transportarlo. Tener muchísima plata, ser riquísimo, no es fácil transportar eso. Ganado tenía muchísimo. Siervos, siervas tenía muchísimo. Pero Dios continuamente, ¿qué hacía?
lo incomodaba. Abraham, vete del lugar, vete a otra tierra. Caminando, ¿sí? O con animales, cargando todo eso, es incómodo. Pero a Abraham no le importaba que fuera incómodo. Yo voy a ir donde Dios me enseña, donde Dios me dice voy a ir, voy a caminar. Voy a recibir la promesa de Dios. Voy a caminar por la fe. Lot estaba quietecito en Sodoma y Gomorra, tranquilo. No le importaba el corazón de Dios. Yo estoy tranquilo, pues no hay problema. No tengo todo. No tengo que orar para recibir de Dios porque yo tengo todo ya. Humanamente vivía bien, pero no tenía necesidad de Dios. No oraba, no leía la Biblia, no predicaba el Evangelio, porque yo vivo bien en este mundo. Pero eso no es vivir bien. Vivir sin Dios es la peor vida en este mundo. Vivir sin Dios es la peor vida. Entonces, humanamente, Lot, ¿cómo vivía? Tenía mucha riqueza, humanamente. Abraham también tenía riqueza. Los dos tienen riquezas. Para que miremos que el problema no es la riqueza. Abraham tiene riquezas, pero vive para agradar a Dios. Vive por la fe, aunque tiene riquezas. Lot tiene riquezas, pero no le interesa a Dios. Él no necesita a Dios. Abraham no puede vivir sin Dios. Para Abraham es más importante ¿quién? Dios es más importante para Abraham que todo este mundo. Por eso cuando Dios le pide a Abraham, le pide a su hijo, Abraham ¿qué dice? Te lo entrego, porque yo sé que tú eres un Dios verdadero y lo vas a resucitar. Tú vas a cumplir tu promesa. Tú nunca mientes, tú tienes para mí planes de qué? De bien, de paz, y me vas a dar lo que yo espero, porque tú eres un Dios fiel, verdadero, que recompensas a los que creen en ti. Tú has planeado para mí la mejor vida. Por eso Abraham camina. ¿Y qué levanta? Un altar. Abraham era el hombre que continuamente estaba levantando ¿qué? Un altar a Dios. Dios está en el corazón de Abraham como muy grande. Abraham levanta el altar significa eso como el evangelio. Siempre estaba levantando un altar, es como símbolo del evangelio. El evangelio es muy importante para Abraham. Porque ese altar, ahí se hace un sacrificio por el perdón del pecado. Entonces Abraham continuamente estaba mirando el evangelio como algo valioso. En la vida de Abraham siempre caminaba con ¿qué? Con el evangelio. Lot es salvo, pero Lot no le interesa el evangelio. No le interesa a Dios, aunque es salvo. Entonces, ¿Dios qué tipo de vida quiere que vivamos? La vida de la fe. Dios quiere que imitemos a Abraham, el padre de la fe. Y cuando Dios diga que caminemos, que avancemos en la línea de Dios, en el corazón de Dios, que lo hagamos. Así nos parezca incómodo, así no nos guste, pero para nosotros es más valioso el corazón de Dios. Si Dios me dice que avance, que me mueva en la dirección que Dios quiere, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque Dios me guía, Dios me enseña. Alguien pregunta que si Lot, ¿por qué es salvo? Todos los salvos en la Biblia son salvos porque tienen la fe y porque creen en Dios. Los pecadores en la Biblia son los que no creen en Dios, aunque digan que son hijos de Dios, no creen en Dios. Sodoma y Gomorra, cuando leas, puedes leer, la persona que preguntó, puede leer Génesis capítulo 18, capítulo 19, dice que Sodoma y Gomorra son ¿qué? Son pecadores. En este mismo capítulo 13 también habla de Sodoma y Gomorra, que es el lugar que Dios quiere destruir porque está lleno de pecadores. En el diluvio, todos los que mueren son pecadores. Siempre que leas la Biblia, los pecadores son los que no creen en Dios y son enemigos de Dios. Y Dios siempre, cuando no creen en Él, los pecadores no creen en Él, los destruye. Los juicios de Dios que están en la Biblia son para pecadores. Los juicios de Dios para matar, para destruir, no son para los justos. Lot se salva de Sodoma y Gomorra porque es hijo de Dios. Por eso se salva por eso, no por otra cosa. Entonces, Lot, ¿por qué es justo? Porque cree en Dios. El pecador no cree en Dios. Todos los que en la Biblia se llaman justos son los que creen en Dios. Creen en Jesucristo, creen en el Evangelio. Que la sangre de Cristo nos lavó del pecado una vez y para siempre. Eso creen los justos. Y el justo vive por la fe, el pecador vive por los mandamientos. Ahí está la gran diferencia. El pecador vive por los mandamientos, los justos vivimos por la fe. Los justos seguimos un modelo que es Abraham. Los pecadores tienen un modelo que es Moisés. Es diferente. Nosotros vivimos por la promesa de Dios, los pecadores viven por la obra, por sí mismos. Nosotros vivimos por la fe. Justos tenemos la fe de Abraham. Gálatas capítulo 3 pueden leer, versículo 10 dice que
Los que viven bajo las obras de la ley viven bajo maldición. Por eso los pecadores son malditos. Los justos somos benditos por la fe de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por Abraham recibimos bendición. Cuando leemos Gálatas 3:10 dice, maldito, ¿quién? Todo aquel que está bajo la obra de la ley, los que viven bajo los mandamientos son malditos. Por eso nosotros somos de la fe de Abraham. Creemos solamente en la obra de Dios, no más. Creemos en la promesa de Dios. Toda la promesa de Dios que Dios le dio a Abraham se cumple en Cristo, en la cruz. Ahí está la promesa de Dios. Por eso Isaac es una sombra de Cristo. Isaac es una sombra de Cristo. Por eso Dios trabaja de tal forma con un sacrificio siempre para perdonar el pecado de todos los hombres. Isaac tiene que ser ¿qué? Sacrificado. Sombra de Jesucristo. Pero Dios queda un cordero. ¿Ese cordero quién es? Jesucristo por nosotros. Esa es la promesa desde Abraham. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es Isaac. Sombra de Cristo. Que tiene que morir por el pecado de todo el mundo. Pero Dios, ¿quién envía? Un cordero. Ese cordero es Jesucristo. Los salvos, somos justos por una promesa de Dios, no más. Nuestra promesa es Cristo, es la sangre de Cristo en la cruz. Por esa sangre somos limpios de pecado una vez y para siempre, no más. El pecador vive bajo maldición, vive solamente cumpliendo mandamientos. Pero Gálatas 3:10 dice que los que están bajo los mandamientos son malditos. Cristo nos libró de la maldición de la ley. El libro de Gálatas es muy bueno, pueden leer exactamente el libro de Gálatas, van a entender la diferencia entre un pecador que vive solamente por mandamientos y el justo que vive por la fe. Hay una gran diferencia. Los pecadores viven por su obra, los justos vivimos por la fe. El justo es el Hijo de Dios. El justo por la fe vivirá. El pecador no vive por la fe. El pecador vive por la ley, por la ley vive maldito. En Timoteo nos explica que la ley no es para el justo. ¿Para quién es la ley? Bueno, miremos un momento ese versículo y finalizamos, ¿sí? Porque hay una persona que está preguntando para que le quede más claro. ¿Para quién es la ley? Bíblicamente, ¿sí? Porque el pecador vive pegado a la ley, pero es que él no sabe para quién es la ley, ¿sí? Entonces nosotros, mirando, Dios nos enseña para quién Dios dejó ¿qué? La ley, ¿sí? Y la ley, un momento, ya vamos a mirar para quién es. Porque las personas, por no saber, viven engañadas. Timoteo 1:9. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos a mirar para quién es la ley. Porque las personas se atribuyen la ley y hay que cumplir la ley. ¿Para quién es la ley? Vamos a mirar para quién es la ley. Y ahí si no les gusta. Hablan muy bonito de la ley, que hay que cumplir los mandamientos, pero es que ellos no saben para quién es la ley. Para el justo no es. Para el justo Dios dejó la fe. Dios dejó la fe para el justo. ¿Para quién es la ley? Para el pecador. La ley es para el pecador, para que el pecador viva con un corazón humillado delante de Dios y el pecador vaya a la cruz y diga, si no es por la sangre de Cristo yo no me salvo. Porque la ley se aplica para este tipo de pecadores. Para los justos aplica la fe. El justo por la fe vivirá. El justo. Al pecador, ¿qué le aplica? La maldición. ¿Por qué? Pero es que él no sabe por qué le aplica la ley. Al justo sí le aplica al justo la fe. Al pecador la ley. ¿Por qué la ley le aplica al pecador? Vamos a mirar por qué la ley le aplica al pecador. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Los pecadores son transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores. Para ellos es la ley, para el justo no. Para los irreverentes, profanos, para los parricidas, ¿sí? Para los que matan a sus padres, para los que matan a sus madres,
Para este tipo de personas es la ley. Matan a su propio papá, matan a su propia mamá porque son tan buenos, Dios les dejó la ley. A este tipo de personas que se dicen que son pecadoras y que creen en Dios, a este tipo de personas Dios les dejó la ley. ¿Para qué? Dice, para los parricidas, para los matricidas, ¿para qué? Para los homicidas, para los fornicarios, el versículo 10, para los sodomitas, que son los hombres que se acuestan con hombres, o mujeres que se acuestan con mujeres, en vez de usar el uso natural, son antinaturales bíblicamente. Para ellos es la ley. Pero hay cristianos en esta época que todavía piensan que la ley es para ellos porque no son cristianos. No son cristianos. Para ellos solamente aplica esta lista. ¿Quieren cumplir la ley? ¿Quieren ir al cielo por la ley? Esta es la lista en que están incluidos los que viven por la ley. No, yo no soy de esa lista. Entonces, ¿por qué dice que tienes que cumplir la ley? Si la ley aplica para este tipo de personas. La ley no aplica para el justo, porque el justo ya cree en el Evangelio. El pecador, como no cree, Dios tiene que usar la ley para el pecador para que descubra quién es. A ver si con esta lista puede descubrir quién es. A ver si no le queda la cruz solamente porque no le queda otra. Dice el versículo aquí, 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Todos aquellos que están en contra de Dios, Dios les aplica la ley. Entonces, cuando hablen de que la ley hay que cumplirla para ir al cielo, miren para quién es la ley. Para hombres que están en contra de Dios. Para esas personas es la ley. Para los pecadores, para ellos es la ley. Porque el pecador no cree en Dios. El pecador está en contra de Dios. Y el pecador está en contra de la sana doctrina. Por eso, ¿Dios qué nos quiere enseñar? Mire a Cristo, no le queda otra opción. Usted es pecador, no coja hacia la ley. Porque en la lista de la ley, usted es o un sodomita, o un fornicario, o un mentiroso, o un blasfemo, o un parricida, el que mata al papá, o un matricida, el que mata a la mamá, o cualquier tipo de homicida, pero no tiene nada en esta lista para ir al cielo. Nada. Pero dice, yo soy pecador y yo creo en Dios. No. La ley es para el pecador, para que el pecador humillado delante de Dios, porque pecador, esta es la lista tuya. 1 Timoteo 1, 9 y 10 es la lista del pecador. El pecador está encasillado aquí, porque no cree en Dios. Entonces ya el pecador mirando, Dios me aplica la ley a mí porque yo soy este tipo de ser. Eso es el pecador, este tipo de ser que está, 1 Timoteo capítulo 1, 9 y 10, aquí está encasillado el pecador para Dios. Por eso Dios, ¿qué le aplica al pecador? La ley, para que descubra cuán malo y cuán incrédulo es. Entonces el pecador, descubriendo cuán malo y cuán incrédulo es, al pecador no le queda opción sino mirar a Cristo y creer en Jesucristo, creer en la sangre de Cristo, porque no tiene opción por la ley. La ley no es para el justo. La ley es para el pecador, para que el pecador humillado delante de Dios crea en Jesucristo. Humillado por la misma ley. La ley destapándolo, descubriéndolo que es un hijo de Satanás. Entonces no le queda sino la cruz y la sangre de Cristo para ir al cielo. Por eso dice que el justo, por la fe, vivirá. Pero el justo, porque el pecador está perdido. Si no mira a Cristo, si no cree en la sangre de Cristo, el pecador está perdido. Porque ya bajo la ley está perdido. Por la ley no puede ser justo, pero por la fe sí. Los que somos justos por la promesa de Dios. Somos justos por el modelo que es Abraham, el padre de la fe. Creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Así enseña la Biblia. Abraham es justo por la fe, no por otra cosa. Justo por la promesa de Dios. Nosotros somos justos por la promesa de Dios que es Cristo. Ahí se cumplió la promesa de Dios que somos justos. Entonces espero que puedas leer la Biblia. La persona que preguntó, puedes leer la Biblia y puedes verificar si tú quieres cumplir la ley. Ahí está tu lista dentro de la ley. Ahí estás ubicado. O te pasas a la fe
o te quedas en esa lista, porque en esa lista nadie va al cielo. Porque se oponen a la sana doctrina. No creen en Dios. Esa es la lista de la ley. Por eso el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el pecador ya está perdido. ¿Por qué? Porque por ser pecador, incumple los 10 mandamientos completos. Eso es un pecador. Aquel que ya falló los 10 mandamientos. Pero el pecador por desconocimiento, él piensa que puede cumplir, pero es que ya falló. Ya falló los 10. Por eso, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3, el primer mandamiento, le está mostrando ya al pecador de entrada, usted está perdido. Pero el diablo engaña al pecador diciéndole, cumpla, cumpla. No, ya está perdido. El pecador desde el primer mandamiento está perdido. Porque en Adán todos pecaron. En Adán todos se convirtieron hijos de Satanás. Por eso ahí todos están perdidos. Por eso ese mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primero le quiere mostrar al pecador, usted es un hijo de Satanás. Por eso con este mandamiento no puede. Porque ya tiene un Dios ajeno. ¿Quién? Satanás. Ese es el Dios de los pecadores. El justo tiene el Dios verdadero. El Dios de Abraham. Por eso justos tienen la fe de Abraham. Pecadores no tienen la fe de Dios. Por eso el pecador se pega tanto a la ley. ¿Por qué está tan pegado a la ley? Porque es que la ley es para ellos. La Biblia no puede mentir. La ley es para el pecador. Por eso el pecador vive pegado a la ley, hablando de la ley, pero es que él ni siquiera entiende de qué habla la ley. Ya puedes mirar la ley para quién es. 1 Timoteo, capítulo 1, del 9 y el 10. Ahí estás ubicado. Ahí estás. Como pecador. Puedes buscarte quién eres. El resumen de toda esa lista es los que se oponen a la sana doctrina. ¿Qué significa? No creen en Dios. Se oponen a la sana doctrina. Eso es un pecador. Está en contra de Dios. No cree en Dios. Se opone, es un oponente. Por eso cuando el justo predica, el pecador se opone. Porque el pecador se opone a la sana doctrina. Eso es natural. Es natural. Tiene que oponerse, porque nosotros como justos creemos en la palabra. El pecador cree en sí mismo, cree en Satanás. Por eso siempre va a sacar un argumento diferente a la Biblia. Ahí dice, ahí lo dice. Se oponen a la sana doctrina. Eso está escrito en la Biblia, tiene que ser así. Pecadores y justos creemos cosas diferentes. Los justos creemos en la promesa. Los pecadores no creen en la promesa. Cuando un pecador cree en la promesa de Dios, cuando un pecador cree en Jesucristo, que es la promesa de Dios, pasa a ser justo. Eso es el evangelio. Pero si no cree en la promesa, sigue pensando que por sus buenas obras va a ir al cielo y que él puede cumplir los mandamientos. Por engaño del diablo. Cristo vino, es el nuevo pacto. Porque el primer pacto no salva a nadie. A nosotros nos salva el segundo pacto, que es Cristo, la sangre de Cristo. Ese pacto nos hizo justos. El primer pacto, todos quedan pecadores. Por la ley, todos quedan pecadores. Por la gracia, todos justos. Por la fe, los que creen justos. Entonces, muchas gracias. Les agradezco por haber escuchado. Y gracias, Miguel, también por hoy pudimos compartir así en dúo. Entonces, por la gracia de Dios. El tipo de predicación que yo tengo es temática. Es una predicación temática. Voy Génesis capítulo por capítulo. Una persona pregunta y está preguntando algo que no tiene que ver nada con el tema. Yo no le respondo, no por irrespetuoso, sino por orden. 1 Corintios 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden, así enseña la Biblia. Por eso, una persona que entró a la mitad del en vivo no sabe, o que no ha escuchado normalmente, no sabe cuál es el tema, pues es normal, ¿sí? Hablar de la Biblia como está escrito. De esa forma a mí me gusta usar la Biblia predicando como está escrito. Por eso muchas veces leo, y las lecturas son largas algunas veces, porque me gusta mirar lo que está escrito en la Biblia y trato de ir explicando versículo por versículo, porque así no se le zafa a uno su propio sentimiento, su propio pensamiento, porque la Biblia, cuando uno va leyendo, la misma Biblia nos corrige. Lo que pensamos no es igual a lo que está escrito. Por eso es mejor leer, no hablar y hablar y hablar. Hay algunos que dicen que van a hablar de la Biblia y terminan hablando de sus pensamientos. Jesús, cuando le enseñó a los discípulos, la Biblia dice que abriendo las escrituras les enseñó. Abriendo las escrituras. ¿Cómo hay que compartir? Abriendo las escrituras.
Se va a encontrar mucha gente hablando de la Biblia sin Biblia. No quieren usar la Biblia, no quieren mirar la Biblia. Por eso, este canal se llama Biblia. ¿Sí? Biblia. Por eso siempre compartimos que la Biblia y leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque yo estoy compartiendo de forma temática, no de forma desordenada, de forma temática. Esa forma a mí me gusta. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. Las escrituras. Por eso, desde Génesis siempre, ahora estoy en Génesis, pero desde Génesis voy comparando toda la Biblia como concuerda. Cómo Génesis se relaciona con Hebreos, cómo se relaciona con Apocalipsis, cómo se relaciona con Mateo o con Lucas o con cualquier libro. Es una coherencia, es una unidad. Y esa es la diferencia de creer en Dios al creer en una denominación. La denominación habla 3 versículos y ahí no lo saca nadie. Con 3 versículos de la Biblia, eso es todo lo que tienen. Y todas las veces hablan de sus mismos versículos. Y si la denominación de ellos es del bautismo, no lo saca nadie de 3 versículos que hablan del bautismo y ahí nadie lo saca. Pero la Biblia, el gran mensaje de la Biblia es la salvación y es Jesucristo. Ese es el gran mensaje, la salvación. Temas, hay miles, pero el tema más importante de la Biblia es la salvación. Ese es el tema que estamos compartiendo a través de la Biblia. Empezamos en Génesis 1, vamos en Génesis capítulo 13. De forma temática, de forma ordenada, no de forma denominacional, no defendiendo un punto de vista, sino mirando lo que está escrito. Por eso yo varias veces le he preguntado a algunas personas, dicen que no es así. Yo le digo, bueno, dígame un versículo donde usted dice que no es así, dígame. No escriben ni un solo versículo. No, curiosamente no escriben. Yo me digo, diga dónde la Biblia dice eso, diga dónde, escriba. Eso no escriben. Siguen diciendo otras cosas, argumentando muchas cosas, pero usted está diciendo que eso no es así. ¿Dónde la Biblia dice que no es así? ¿Dónde? Y si no tienen interés en la salvación, pues no hay problema. Porque yo no voy a seguir compartiéndoles si no tienen interés en la Biblia, sino de pelear o discutir. No, para pelear se necesitan 2. Yo quiero compartir el Evangelio. Si quieren, bien. Si no, no hay problema. Yo no me desgasto con personas que no quieren mirar la Biblia, partiendo de que la Biblia es la verdad. Quieren pelear por su idea, por su pensamiento, por una denominación. Yo no me desgasto con personas así. No me desgasto. Pero si quieren aprender de la Biblia, si quieren mirar lo que dice la Biblia, cómo ser justos, tengo mucha paciencia porque así hicieron conmigo. Cuando yo conocí a un justo, a un salvo, tuvo mucha paciencia conmigo, me insistió, me llamaba, me enseñaba, me decía, ¿qué dice la Biblia? Yo no podía entender, pero con esa insistencia, con ese corazón de Dios, al final yo pude entender la salvación, pude recibir la salvación. Por eso yo sé que al principio las personas no entienden, se confunden, se chocan, pero si quieren buscar la verdad, la van a encontrar. ¿Dónde? Dentro de la Biblia, leyendo, confirmando. Así encuentran la verdad. A eso está escrito en la Biblia, es cierto, el justo por la fe vivirá. Los pecadores no van al cielo. La ley es para el pecador, la ley no es para el justo es la fe. La ley es para el pecador, para que descubra quién es y que al cielo no va por el pecado. Y varias personas puedan escuchar con varios justos el Evangelio, porque Dios a cada uno le da una gracia especial y no todos explicamos igual. Porque la gracia de Dios es multiforme, la sabiduría de Dios es multiforme. Y Dios le dio la gracia a Pedro, le dio la gracia a Pablo, le dio la gracia a Lucas, y ustedes leen los evangelios, y Dios trabaja de una forma muy especial en cada salvo, en cada siervo de Dios. Escuchar varios salvos predicando, entonces es la obra de Dios. El Espíritu Santo trabaja cuando los salvos hablan. Cuando hablan de la Biblia, cuando hablan del Evangelio, ¿quién trabaja? El Espíritu Santo. Y aún predicando, hay cosas que ni nosotros mismos entendemos, pero terminamos explicando eso. ¿Por qué? Porque Dios mismo, por la palabra, nos permite ver eso que está escrito en la Biblia. Dios nos permite ver eso, que está dentro, no es nuestro, es de Dios. Pero por ser justos, por ser hijos de Dios, podemos explicar esos secretos que están dentro de la Biblia, pero no por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Un pecador no puede explicar cómo
una persona puede ser justa. Un pecador no puede explicar cómo una persona puede ser limpia de pecado. No puede, no puede. Pero el justo sí, porque ¿qué tiene el justo? El Espíritu Santo. Por el Evangelio que tiene el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito que nosotros anunciemos, prediquemos a través de estas redes sociales? Que muchas personas reciban la salvación por la gracia como un día nosotros recibimos. Así reciban la salvación. Y para que llegue a más personas, una de las formas que esta red social hace es que nosotros empecemos a compartir en dúo o que compartamos con más personas y eso va a empezar a llegar a más personas. Entonces, los que quieran así compartir, en el caso de Jackson, otras personas que quieren, hagamos así entre varios y eso va a ayudar para que este mensaje llegue a otras personas, a más personas. ¿Sí? La promesa que Dios le dio a Abraham, ¿cuál es? Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra. En el corazón de Dios, ¿cuántos justos hay? ¿Poquitos? Hay muchísimos justos. Que si nosotros hacemos a un lado a lo que estorba para caminar con Dios, Dios nos va a usar de forma grande a nosotros, como siervos de Dios, como justos, de esa forma. ¿Sí? Entonces, gracias Miguel por así invitarme, por compartir esa gracia así hoy. No sé qué quieres decir Miguel para que también hable. Muchísimas gracias también por también como tomar el tiempo y compartir, ¿no? Que es lo más importante. Y hay muchas cosas que uno no sabe porque uno no entiende, ¿no? O muchas veces uno no tiene la comunión con los justos o con los hermanos. Y, y espero que las personas que hayan escuchado esa predicación y que, bueno, en mi caso, pues yo subo la predicación, ¿no? Entonces las personas lo vuelven a oír, lo vuelven a escuchar y porque yo también tengo un canal, ¿no? Entonces espero que puedan ver que en la palabra de Dios esté en su corazón y que puedan como identificar, ¿no? La Biblia para nosotros es como un espejo, ¿no? Si nosotros nos miramos con ese espejo, nos podemos nosotros mirar, mire, aquí yo estoy despeinado, aquí estoy mal arreglado, aquí me falta esto, ¿cierto? Como mirar sus faltas, sus errores y mirar conforme a la guía de Dios, ¿no? Mirar conforme a la palabra de Dios y, y mirar si verdaderamente la Biblia está para las dos personas, para el que tiene la fe y el que no. Y el que no tiene la fe, lea la Biblia, ahí puede encontrar la fe, ahí la puede obtener. Entonces, vamos a orar. ¿Le gustaría orar o oro yo? Si quieres orar Miguel, ora para terminar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, gracias porque gracias a ti hemos conocido este maravilloso evangelio y que es el tema más importante como lo venimos explicando. Dios, te damos gracias porque si nosotros no hubiéramos conocido este evangelio de nuestra vida, ¿qué sería? En el caso de Asaf, el salmista Asaf, él no entendía por qué a los impíos, por qué a los pecadores le iba tan bien, por qué a estos impíos logran con creces todos los antojos del corazón. Pero cuando entró al santuario de Dios, cuando murió, él pudo entender, ya sé por qué Dios me dio la salvación. ¿El pecador a dónde va? Al infierno. ¿Pero dónde va el justo? Al cielo. Entonces a esta conclusión llegó y pudo encontrar como el valor de la salvación, el valor del evangelio, el por qué Dios tuvo misericordia de él y también como Dios tuvo misericordia en un día con nosotros, tuvo misericordia y nos permitió la salvación, nos permitió su palabra, su sabiduría y eso compartimos. Lo que hemos creído, eso hablamos. Padre, te damos gracias porque verdaderamente nosotros un día nos negamos, nos desechamos a nosotros mismos, a nuestro pensamiento, a nuestro punto de vista, a nuestro corazón, y negándonos a nosotros mismos, pudimos creer en Jesucristo, creer en su palabra, en su obra. Padre, te damos gracias, bendice a los hermanos, bendice a la iglesia, bendice a la persona que está escuchando este video, y que en su corazón nazca la fe, en su corazón crezca la fe, y pueda pueda seguir escuchando más de esta palabra, Padre amado. Padre celestial, te damos gracias porque somos santos, justos y perfectos por la obra que hiciste a través de tu Hijo Jesucristo, por tener esa fe, esa creencia
nosotros vamos a ir al cielo. Padre, te damos gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a todos Muchas los gracias, amigos Padre. invitados. Exactamente, muchísimas gracias y nos veremos en la próxima ocasión. Bueno, Chao. muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao Miguel, chao hermanos. Chao.